Epa, compadre, la hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Hola, Venezuela. Today's the 21st of February. Tomorrow and the next day are big days. I just want to say something very brief to you, to the people of Venezuela. I have admired you from afar, certainly since 1998, but before that. I'm a great advocate of the ideas of Simón Bolívar, the great thinker, the great revolutionary, the great progressive, the great humanitarian, the great man, the great leader. And I have watched you from afar resisting all the attempts of the great imperial powers to destroy your revolution, and you've resisted. You resisted in 2002, and you're resisting now. I'm a great believer in the United Nations and the United Nations Charter, which says that sovereign nations should be inviolate to attack from outside. There are others in this world who don't seem to have read the United Nations Charter, and so the dreadful sanctions that have been used against you, all of you, every single one of you, I condemn absolutely. And I have a message for our friend up north. This is actually not him, it's the awful Boris Johnson from London, but he'll do. Lift the sanctions. If you care about the Venezuelan people, lift the sanctions. Do not invade Venezuela. This is a proud, independent, sovereign nation, and they can figure it out for themselves. The last thing they need is Elliot Abrahams and John Bolton stamping all over their country with their heavy boots. Anyway, I'll stop making speeches now. Have a great day. Viva Venezuela. Boom.
sirva la patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Se escucha a lo lejos los tambores de San Juan, que le dicen al negro que esclavo fue, pero que yo sepa no hay una canción que le diga a Venezuela que libre es, porque no es, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Oye, están todavía con los fake, ¿verdad? Desde esta mañana estaban con los fake news. Dicen aquí los de Nuevo Herald. 2 ambulancias cruzan de Venezuela a Brasil con muertos. Han estado todo el día, desde esta mañana. Incluso estaba Romero. Yo no sé quién me mandó ese video. Romero con el que tenía una ONG de abogados, ¿cómo se llama? ¿Ah? Foro Penal. Foro Penal, sí. Diciendo que había muertos, que estaban llevando muertos a Brasil. Eso es mentira. Hoy ha sido muy, muy terrible el tema y sobre todo participando el líder mayor que puso Trump, que es el caso de Marco Rubio. Marco Rubio comenzó desde las 7 de la mañana a tuitear. Todo lo que estaba tuiteando fue mentira. Absolutamente mentira. El señor Marco Rubio dirigió desde la mañana, dirigió el tema del falso positivo que se creó ese fue en el puente de Simón Bolívar, en Simón Bolívar. Fue terrible. O sea, el día de hoy se manejaron de lo peor. De lo peor. Todavía hoy prevalecen, hay por ahí ciertos focos de violencia, todos del lado de Colombia. Ellos internacionalizaron la guarimba. Veo difícil que esa guarimba les dure, sobre todo del lado de Colombia. Veo difícil que les dure. Pero el hecho claro es que hoy, con el discurso del comandante presidente Nicolás Maduro, se cierra un día exitoso, un día bueno. Un día bueno. Prevaleció la paz por encima de todo, y eso es muy importante decir. Prevaleció la paz, no se tomaron en cuenta todos los mecanismos que tenía el gobierno de Estados Unidos para tratar de crear las condiciones para un falso positivo, una operación de falsa bandera. Hay unos guardias nacionales que terminaron siendo héroes después de haber herido a varias personas con las tanquetas que se robaron, que las metieron. Y hay una agresión que tuvo incluso la periodista Madeleine García, sí. Se le agredió. Hay alguien por allí que publicó su número de teléfono de manera cobarde, pues son cobardes. Lo que es evidente hoy es que hay una grandísima desesperación y una derrota, eso es crónica de una derrota anunciada por parte del señor Juan Guaidó, quien, por cierto, yo digo que hay personas que tienen que agarrar y cerrar la boca un poquito y asumir humildemente las derrotas. El señor Juan Guaidó dijo que él iba a regresar como el presidente que era por Maiquetía. ¿Será que lo van a recibir en Rampa 4? Me imagino. No sé. Tú me dices, Diego, ahora. O sea, lo van a recibir en Rampa 4, Casa Militar lo vaya a recibir allá. O sea, miren, las caras del presidente Piñera, de Almagro, de Duque, fueron metidos en un búnker mientras los tontos estaban haciendo el trabajo que ellos deberían hacer. ¿Por qué no se fueron ellos adelante? Sus operadores, el caso de Olivares, un delincuente prófugo, el caso de Vilca Fernández, y quiero aclarar con el caso de Vilca Fernández,
que de acuerdo a las últimas negociaciones en República Dominicana, él fue uno de los favorecidos. Se le dio amnistía. ¿Eh? Se le dio amnistía. Dice que hay que una frase que utilizaba mi comandante Chávez que decía: detrás de un perdón, una traición. Detrás de un perdón, una traición. Pero bueno, nosotros hemos cumplido y sobre todo hoy se cumplió con el pueblo venezolano. Yo quería poner antes de... Bueno, voy a presentar primero a quienes traje: a Laila Tajaldini, analista, y a Diego Sequera de Misión Verdad, quienes me voy a sentar y luego me callo para que ellos hagan un análisis. Pero repito, hoy triunfó la paz, hoy triunfó el pueblo venezolano, triunfó Bolívar. No le dimos el gusto al imperialismo norteamericano, sobre todo al señor Marco Rubio, no le dimos el gusto, el operador número 1, y a John Bolton también, que culmina el día amenazando nuevamente a Venezuela. Bien, vamos a ver un resumen del discurso del comandante presidente Nicolás Maduro. Rueda. Con esta base constitucional, gobernando de manera democrática, de manera libre y constitucional, nuestra patria para el bienestar de las mayorías nacionales, para el bienestar del pueblo trabajador. Ese es mi compromiso supremo. Hoy es 23 de febrero, ¿verdad? Hace un mes, exactamente a esta hora, bajo este mismo sol, nos vimos en el Palacio de Miraflores, ¿se acuerdan? ¿Y qué les dije? Pasarán los días, pasarán las semanas, y Nicolás Maduro, el presidente obrero, seguirá al frente de la patria. Y aquí estoy de pie, cumpliendo el compromiso, cumpliendo el juramento, cumpliendo con la verdad de Venezuela. ¿Y por qué estoy aquí? Porque ustedes son los que deciden en Venezuela. En Venezuela no decide Donald Trump y los imperialistas gringos, no. En Venezuela no decide el patiquín de Iván Duque ni la oligarquía colombiana. En Venezuela decide el soberano. Soberano coñazo que le estamos metiendo al golpe. Soberano coñazo que le estamos metiendo a la intervención gringa. Aquí decide el soberano y más nadie. Soberano, que me escucháis, soberano. Estamos aquí por el voto del pueblo. Y yo juré respetar, hacer respetar y defender la soberanía popular y esta Constitución con mi vida si fuera necesario. Y así juramos, ¿verdad? Juramos con la mano del corazón. Yo me pregunto, y le pregunto a la minoría opositora que ha tomado el camino del golpismo y llama a una invasión militar gringa contra Venezuela, le pregunto a esa minoría opositora, ¿hasta cuándo le van a hacer daño al país? ¿Hasta cuándo van a seguir inventando jueguitos de desestabilización y de daño al país? Pero no olvidemos que el odio que han despertado es muy grande. Es muy grande el odio en una minoría. Es muy grande el odio de Donald Trump contra Venezuela. Donald Trump odia a Venezuela.
Donald Trump odia a los pueblos de América Latina y el Caribe. Por eso quiere construir un muro que nos separe allá en México. ¿Cuándo acá Donald Trump ama tanto a los pueblos latinoamericanos? ¿Cuándo acá? Es que Trump ama mucho a Venezuela, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Donald Trump de Venezuela? El beneficio del pueblo. ¿Qué es lo que quiere Donald Trump de Venezuela? La felicidad del pueblo, la paz de Venezuela. Lo que quiere es las inmensas riquezas que tiene Venezuela: el petróleo, el oro, el gas, la bauxita, el hierro, los diamantes, el coltán. Y sobre todo, quiere acabar esta hermosa revolución del siglo XXI que lleva la bandera de Bolívar, inspirada en nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Quiere acabar esta experiencia hermosa de revolución democrática, libre, constitucional. Esa es la verdad. Por eso yo he dicho que esa llamada ayuda humanitaria es una trampa cazabobo. Hay gente que se deja engañar. Yo le hablo a las personas que creen de buena voluntad que se quiere ayudar a Venezuela. Abran los ojos, compatriotas, queridos compatriotas. Están enmascarando una operación para meter a los militares del ejército gringo, tomar a nuestro país, colonizarlo, esclavizarlo y robarnos las riquezas naturales por 100 años otra vez. Por eso le digo a aquellos venezolanos, y lo dije con cifras además, ¿qué hay detrás de la llamada ayuda humanitaria? Un plan de invasión gringa a Venezuela, el intento de humillar a Venezuela. Pero si buscamos la calidad de lo que envían y la cantidad, vamos a medirlo. La calidad, comida podrida que le sobró del ejército gringo, no sabían qué hacer con ella y la mandaron para Cúcuta. Es la verdad. Ya hay 2 muertos que comieron esa comida. Hay una centena de gente intoxicada. Es una comida cancerígena, podrida. No sabían qué hacer con ello. Y la cantidad. Si toda la cantidad de la comida podrida que entrara aquí se distribuyera, no llegaríamos ni a 15.000 hogares. Escúchenme bien, no llegaríamos ni a 15.000 hogares. Y nosotros, con los comités locales de abastecimiento y producción, llegamos a 6 millones de hogares todos los meses de manera directa, con un mercado sustancioso. Si lo vemos por la calidad, si vemos lo que hay detrás, si lo vemos por la cantidad, por donde lo vea, es un show malo, es un show fracasado, es un paquete podrido. Es la verdad. Con la verdad ni temo ni ofendo, dijo el gran libertador del sur, José Gervasio Artigas. Con la verdad ni ofendo ni temo. Hemos visto cómo se ha prestado el territorio de Colombia por parte del gobierno del señor Duque. Nunca antes un presidente de Colombia había caído tan bajo y había hecho contra Venezuela lo que ha hecho el señor Iván Duque. Nunca antes, nunca, jamás. Parece un tirapiedra. Él tiene su cara de angelito, pero yo le agarraría los cacheticos y le diría: Chucky, 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 eres el diablo, Iván Duque, eres el diablo en persona y te secarás por meterte con Venezuela. Grandísimo hijo de la tuya, grandísimo hijo de Santander y todas las tuyas. Chucky,
Chucky, Chucky, Chucky, Chucky, diablo. Fuera de aquí, diablo. Va de retro, Satanás. Fuera. Guillo. Lo vamos a ver caer. Lo vamos a ver cómo se seca. Ustedes verán, todo el que se mete con nosotros se seca. Todo el que se mete con Venezuela se seca. Chucky, Chucky, Porky, Porky. Así es. Todo tiene su límite. Yo he tenido una gran paciencia. La paciencia que tengo es porque amo al pueblo de Colombia. 5.800.000 colombianos viven entre nosotros. 5.800.000. Levanten la mano los colombianos presentes, por favor. Con orgullo, no tengan pena ni miedo. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia, la de Bolívar! ¡Que viva Colombia siempre! Y he tenido paciencia. Y le he pedido a Dios, Dios santo, dame paciencia, dame sabiduría. Por amor al pueblo de Colombia que vive entre nosotros. Por amor al pueblo colombiano que vive en Colombia y que sufre los embates de la guerra, de los asesinatos, de la miseria, de la pobreza, del hambre. Un pueblo huérfano, sin gobierno, sin quien lo proteja. ¿O miento? Es que en Colombia el pueblo se siente protegido por su gobierno. Es que en Colombia hay planes sociales para darle educación, salud, vivienda, trabajo a la gente. Es que en Colombia la gente tiene seguridad social y protección. Colombia es un pueblo huérfano. 70% de pobreza, 40% de miseria. En Cúcuta, 70% de pobreza y más de 40% de miseria. En Cúcuta, aquí al lado. Y no hay ayuda humanitaria para el pueblo de Cúcuta, nada. Lo dejan a la buena de Dios. Y por amor a Colombia he pedido, por el Padre Libertador he pedido, por nuestro comandante Chávez he pedido paciencia. Pero la paciencia se agotó. No puedo seguir soportando, no podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela. Por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia, y todos sus embajadores y cónsules deben salir en 24 horas de Venezuela. ¡Fuera de aquí la oligarquía! ¡Fuera la oligarquía de aquí! ¡Ya basta ya! Por amor de Dios, danos tu bendición, oh Padre Creador. Danos tu bendición, oh Cristo, Jesús de Nazaret. Pido la bendición de los cielos, de todos los ángeles, arcángeles, de todos los entes protectores. Pido la bendición de nuestro libertador Simón Bolívar y su ejército de libertadores. Pido la bendición de nuestro comandante Chávez, amado por siempre. Pido la bendición del pueblo de Venezuela para conducir con serenidad, con paciencia, con capacidad, y neutralizar en paz esta agresión que viene de Colombia, y seguir triunfando por el único camino, la paz. La paz. Denos sus bendiciones, hermanos. Aquí están unos hermanos cristianos, denme sus bendiciones. Amén. Amén. Amén.
pido todas las bendiciones para el pueblo, noble, trabajador, un pueblo que se levanta todos los días a estudiar, a trabajar, a hacer patria, a avanzar. Un pueblo noble que tiene derecho a construir su propio destino, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes. Venezuela ganó su independencia a sangre y fuego. Nunca nadie ni nada nos han regalado. Todo lo que somos lo hemos conquistado a pulso, con mucho sacrificio, con mucha lucha. Solo para que existiera la República murió la mitad de la población entre 1810 y 1825. Y el Libertador le decía al mundo que la otra mitad estaba deseosa de ir a los campos de batalla si se trataba de Venezuela, de la República y de la patria. Hoy las condiciones son distintas. Claro que tenemos que estar preparados. Si algún día el imperialismo nos agrede, se llevará la sorpresa del siglo. Lo digo con humildad, pero sé que tenemos una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana con una alta moral, con un sistema de armas impecable, desplegada en todo el territorio y lista para la defensa de la patria cuando sea necesario, donde sea necesario, siempre junto al pueblo. Sé que la tenemos y quiero enviar un aplauso de reconocimiento a los militares de Venezuela. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Lo digo como comandante en jefe constitucional. Estoy orgulloso de los militares y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fundada y refundada por nuestro comandante Chávez. Estoy orgulloso de su profesionalismo, de su capacidad operativa, de su disciplina, de su subordinación y obediencia constitucional. Y estoy orgulloso de su lealtad absoluta. Fue de los soldados del país, de los cuarteles y unidades militares que surgió la consigna de este tiempo. No la olvidaremos nunca, porque surgió en medio de la batalla del 2019. Esa consigna que lo dice todo: leales siempre, traidores nunca jamás. Fíjense, ahora mismo estamos encontrando varios Twitter, entre ellos uno de USA en español, que es del Departamento de Estado norteamericano. Ellos están poniendo: Estados Unidos condena ataques contra civiles en Venezuela, perpetrados por matones de Maduro. Estos ataques han resultado en muertes y lesiones. Nuestras más sinceras condolencias a familias de aquellos que han muerto, nos unimos a su demanda de justicia. Aparte de eso, también hay un comunicado de Guaidó que van a pronunciarse públicamente con Almagro y con Duque. Le estamos advirtiendo, escuche bien, al gobierno norteamericano y a sus derrotados lacayos. Estamos advirtiendo al mundo que están fabricando una excusa para entrar en Venezuela a la fuerza, una intervención militar. Y repito, no es ganancia para ellos. No es ganancia para ellos. Esto es bueno que lo sepan. Laila, buenas noches. Mario, buenas noches. Realmente es importante colocar todo en su lugar. La derecha prometió que hoy caía el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué pasó? Nuevamente. Y ellos tienen que salir a responderle, porque podemos salir a decirnos, dijeron el 5, el 10, luego el 23, luego el 2, ¿qué ha sucedido? Y yo creo que es momento de que la derecha pida cuenta a sus dirigentes de estas falsas promesas, hacia dónde pretenden dirigir a toda una población. Pero también, a la vez, nosotros tenemos que resaltar lo acontecido el día de hoy y qué se pretendió.
Tú resaltabas, Mario, al principio todos los fake, todas las falsas noticias que intentaron presentar al mundo. Incluso hasta con el hecho de lo que ocurrió en la mañana cuando salieron 2 desertores y quisieron también arrollar a una gran cantidad de población civil, no pudieron, hirieron a 2 personas, pero el hecho es que no les resultó. Y luego viene la segunda etapa con el supuesto envío de la supuesta, también es importante decirlo, ayuda humanitaria. Parece que tenía más gasolina que ayuda, porque es impresionante cómo se estaba incendiando esos camiones. Y también veíamos lo que dijo un periodista del NTN 24, que es importante, Mario, sacarlos varias veces, que el hombre dice, la Guardia Nacional nos está lanzando lacrimógenas, y las lacrimógenas fueron las que incendiaron los camiones. Eso es importante porque ahí también está revelando que no había un elemento de disparos ni nada. Hay otros que dicen que ni siquiera estaba llegando algún ataque de la Guardia para ese lugar, pero el hecho es que no hay nada que registre una actividad de violencia por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas, bolivarianas. Y esto también es importante incluirlo en todo este análisis. Veíamos también una foto que me parece, Mario y Diego, que colocarla como histórica, porque veíamos a los presidentes de Colombia, de Chile, entre otros, también Almagro y el diputado Guaidó, esperando muertos, viendo la televisión, ¿cuándo es que nos va a salir ese muerto que nosotros necesitamos para justificar el resto de las acciones? No lo encontraron, pero a pesar de ello, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un fake descarado a todas luces, donde están hablando mis sentidos pésame a todos los muertos, a todos los fallecidos, donde Pompeo entra también Pence de Estados Unidos, el vicepresidente de Estados Unidos. Es decir, que a pesar de que no ocurrió lo que ellos estaban esperando, pero están mostrando como un hecho acontecido unos supuestos muertos que no encontraron. Y yo creo que en este momento es importante decirlo, que a pesar de los muertos que ellos estaban esperando, unos analistas dicen, es para profundizar las sanciones. Otros dicen, no, es para iniciar un ataque. Yo no creo, y Estados Unidos no tiene la fuerza suficiente para iniciar un ataque, no tiene un apoyo político a nivel internacional esperado, no tiene los elementos justificativos, incluso no se formaron o no han logrado su plaza verde, es decir, una escenificación real que engaña a la población, tal como nosotros lo vimos en el año 2002, donde utilizaron francotiradores y también se prestaron varios periodistas como el de Venevisión para montarnos ahí un falso positivo. El hecho es que en esta oportunidad no han encontrado un elemento realmente justificable y a pesar del discurso, pues no van a lograr intervenir o atacar a Venezuela. ¿Qué sí sucedió? La victoria de un pueblo, la victoria de la paz. Se impuso esa paz en Venezuela y yo creo que es un momento de celebrar, pero no solamente los venezolanos que estamos a favor del gobierno, sino también aquellos venezolanos que están en contra, pero que también se preocupan por su país, se preocupan por la paz y la estabilidad de la nación y entienden cuál ha sido el actuar histórico de Estados Unidos. Si no, veamos el 1.000.000 de muertos que ocasionaron en Irak sobre la base de una mentira que fue las supuestas tenencias de armamento de destrucción masiva en Irak, o la falsedad que hicieron en Libia o en Siria. Fíjate, aquí está diciendo Luigino Bracci, nos pasa un Twitter, Freddy Bernal informa que hay 42 venezolanos heridos. Vean ustedes quiénes fueron los violentos. Hay 2 de bala, hubo 3 personas incendiadas vivas y 7 efectivos de la Guardia Nacional heridos tras los hechos violentos del día de hoy en el estado Táchira. También hay 7 traidores. Fueron 2, en total fueron 7 que se pasaron al bando. 7, Mario, 7, pero ¿de cuántos efectivos? Saquemos la cuenta, de activos? 350.000 efectivos. Imagínate. Sí. O sea, ahí estamos viendo cómo tú puedes comparar 7 con 350.000. Así sean 100. ¿Cómo tú puedes compararlo con 300.000?
¿Sobre la base de qué? De toda una presión internacional por el propio presidente de Estados Unidos que se ha ejercido en contra de nuestras Fuerzas Armadas, que es importante, Mario, decirlo acá. Nos sentimos totalmente orgullosos de estas Fuerzas Armadas que nosotros tenemos. Han demostrado ser verdaderamente bolivarianos, patriotas, que respetan al pueblo y a la vez a la Constitución por las cuales ellos tienen que responder. Diego. Yo creo que, bueno, empatando con eso, no hay que perder de vista el detalle que también se ganó a pulso. O sea, no fue nada más un asunto de estar ahí, sino que de verdad que fue un día que en términos metafóricos fue calle a calle, cuadra a cuadra. Sí, señor. Y lo grato de esto también es que ha sido así también desde la llegada del presidente Nicolás, de la muerte del comandante, la llegada del presidente Nicolás al gobierno ha sido así también de antiespectacular, porque también la gente a veces ya estábamos tan acostumbrados en algún momento a tanto, y de repente es algo que es a diario, que a veces eso, que no necesariamente es sexy, sin embargo es algo que es incuestionable, y bueno, y ya vimos que tampoco es algo que es gratuito, o sea, cuesta vidas, cuesta integridad, cuesta gente, cuesta muchas cosas. Yo lo que veo también con todo esto es que yo creo que el grado de desnudez, de evidencia en cuanto a cómo está yendo esto a remolque, cómo están tratando de remolcar la realidad para que haya una equivalencia entre toda la agenda, entre todas las narrativas, por un lado, y los objetivos políticos, y o sea, que deberían ir de acuerdo a esa lógica, deberían estar perfectamente armonizados, no debería haber ningún elemento que haga fractura entre esa relación, y sin embargo, si algo ha estado claro, y no solo desde ahora, sino en toda esta jornada, vamos a tomar el 23 de enero como punto de partida, en todo este mes ha sido igual, no ha habido una forma de homogeneizar la matriz, el relato, la operación, de forma tal que sea incuestionable, y que quizás era algo que no estuvo tan presente en Irak en el 2003, porque no hay que, o sea, esa analogía entre Venezuela hoy e Irak 2003 no es forzada. O sea, no solo estamos viendo cómo se reproduce el mismo mecanismo, sino estamos viendo también que son las mismas personas que están reproduciendo ese mecanismo, y que además son las mismas personas que ya tienen un prontuario de décadas anteriores, pues son las mismas personas también que fueron operadores, que quizá en ese momento algunos juniors, otros no tanto, pensando en Abrams, que empezaron, digamos, esta nueva aventura, vamos a llamarlo de la mejor forma. Además, pero digamos, de los factores más retardatarios de la agenda neoconservadora norteamericana, que tuvieron ese gran debut en Centroamérica, y en aquel momento además estados recién, o sea, una Nicaragua recién conquistando la revolución, un El Salvador en plena refriega, y una Guatemala silenciada. Entonces, digamos, aplicar esa plantilla a todos lados por igual, porque supuestamente ellos son los que saben, y verga que hasta el día de hoy tienen un error de cálculo de esta naturaleza, ¿no? Sí. Yo creo que o sea, hay un síntoma aquí que es importante de no perder de vista, y es eso, o sea, no tienen ya el monopolio del discurso. Ese monopolio ya lo fueron perdiendo, lo sabemos en Siria, pero hoy en día ya es algo, no es algo que se fue, que vimos cómo se fue desgajando, sino que sencillamente ahí no está. O sea, ya ni siquiera que hay momentos en que han logrado unificar el discurso, sino que sencillamente está fracturado. Ahora bien, tratándose también de nuevo de estas personas, que además siempre se han preciado, lo vemos en un artículo de Krauthammer en el 2001, empezando el que fue parte, digamos, de esencia de la doctrina Bush, entre comillas, de aquel momento. La doctrina Bush no es más que una pantalla por una cantidad de felones que se montaron con unos felones delirantes, además, que se preciaban y lo decían, y además esa anécdota se ha repetido, porque no solo lo dijo esta figura, que es referente importante de los neoconservadores, sino figuras de menor calado. Elio Abrams y el mismo John Bolton son. Sí, exactamente, que también vienen de ahí, o sea, ideológicamente, y Marco Rubio también. Marco Rubio, candidato para las elecciones de 2016, era el candidato de los neoconservadores también. O sea, pero el asunto de que ellos son capaces de crear realidades. Otro buen ejemplo de esas realidades es que si tú revisas el documento, vamos a llamarlo el punto de partida de esto, el punto legal, el punto de partida de Iure, que es lo que se inaugura formalmente con las sanciones en el 9 de marzo de 2015, si tú revisas ese documento y un detallazo, que ellos ponen como punto de partida de la violencia y la represión del Estado el 4 de febrero del 2014, yo creo que todos, si hacemos un mínimo ejercicio de memoria, sabemos que ese día no pasó nada. Sí hubo una concentración, sí hubo una encuesta que soltaron diciendo que una encuesta, bueno, te puedes imaginar, una encuesta, no sé, parecía escrito por el día anterior,
como que, ¿cuál quiere usted que sea la forma en que salgamos de este gobierno? Era más o menos así de viciada la pregunta. Eso fue lo único que ocurrió ese día. Pero para la literatura de la intervención, en este caso, no importa que tú puedas ir y revisar la fuente, revisar el pasado de esos días y demostrar que no existe, lo van a seguir empleando igual y van a seguir arrastrando eso. Así Marco Rubio el día de hoy parece la loca del muelle de San Blas, ¿no? Pensando además, pensemos en que a propósito de Maná en la frontera y de Marco Rubio, bueno, sí, los que cuadra el peluche. Entonces, es un síntoma positivo por un lado, pero también muy malsano en la forma en que pueden reaccionar esa ausencia de monopolio, vamos a usar una palabra más común, esa hegemonía que ya no está siendo la hegemonía, sobre todo en un frente que es fundamental, que es el campo de batalla de la información. Y lo más terrible de todo, Diego, es que con toda la batería de medios que estaban allí, no lograron. Yo quiero, mira, el testimonio de Madeleine García, con un teléfono. Sí. Pues ni siquiera fue con una cámara, no es NTN 24, no es CNN, que andan fabricando todo lo que venían fabricando. Yo quiero que me pongas ahí el video a tiro, el testimonio de Madeleine García. En Twitter yo lo pasé más recortado, pero aquí en este momento vas a ver cómo era una Madeleine, primero que se asombra ante el hecho de las dos tanquetas que pegan contra la valla, se llevan por encima una fotógrafa chilena, Claro. que la hieren. Sí. Por ahí hay un testimonio de esta fotógrafa diciendo que no entiende cómo los glorifican, cómo los convierten cómo los en tienen héroes. de héroes cuando además que fue un acto, mataron. además terrorismo, Claro. Eso pasó en Niza, pasó en Barcelona, pasó en varias, en Berlín creo que también, ¿no? Que sencillamente pasó aquí también en plena Guarimba, ¿te acuerdas? Bueno, y pasó ciertamente. Pasó aquí que se llevó un señor y al hijo. Entonces, y que son, desde cualquier punto de vista, actos terroristas, pero en ese momento ni siquiera, sino que son de nosotros, dicen las figuras que están recibiendo del otro lado, coño, aquí hay un tema moral también que es un poco difícil de... Bueno, en el caso de Madeleine, ella al principio no entiende, ve que se estrellan las dos, todavía salta, ve que están saliendo los dos guardias, saltando las vallas, y ella dice, cuidado, regresen. Y al final es agredida por estar haciendo su trabajo, y un trabajo para mí de héroe en ese momento. Y respondió fino también. Y respondió bonito, sí. Por los temas. Sí. Y con un teléfono. Eso hay que verlo, ¿no? Vamos a rodarlo. Rueda.
Olivares. ¡Es una perra! ¿Cómo hizo eso? También. Soy venezolano igual que tú. Soy venezolano igual que tú. Muévete para atrás, muévete para atrás. Soy venezolano igual que tú. Muévete para atrás, muévete para atrás. Soy venezolano igual que tú. Graba para allá para que vean la cagada que hicieron, tu hijo de puta. Es para allá, mi amor. Graba para allá para que vean la cagada que hicieron, tu hijo de puta. Es para allá, mi amor. Bueno, venga. Graba allá. Fíjense, ve, antes de darle la palabra a Laila y a Diego, hay que hacer notar varias cosas. Primero, no es solamente el hecho de que el mismo Estado colombiano fue cómplice de lo que estaba pasando allí. Eso fue preparado, decía Laila, y es verdad, ya profundiza sobre eso. La misma Madeleine lo dice, el hecho de que tuvieran una ambulancia lista, algo esperaban, algún muerto, algún herido. Ahí no solamente se están cometiendo delitos, sino, que me disculpen si lo que voy a decir es muy duro, pero ambos, el desdén de ambos es un desdén de asesino. La cara de Vilca es una cara de asesino. Sí. De asesino. La cara de Olivares y el desdén hacia lo que pasó allí, ahí se atropellaron civiles. Ustedes ven todas esas bolsas que estaban abajo, en el piso eran bolsas de gente, de personas que estaban allí. A los que no les importó, a los que luego tomaron como héroes, inmediatamente ya las cámaras de NTN 24 y todos estaban esperando a los héroes, que dicho sea de paso, y eso está comprobado y confirmado, fue preparado por Olivares. Olivares, en el momento en que ve irrumpiendo las dos tanquetas, lo primero que dice, son nuestros. Laila. Sí, y no solamente eso, cuando ocurre ese hecho, pues tenían que ver tanto a Olivares como a Milka observando para ver si había el arrollado. ¿Quiénes se encontraban allí? Población civil. Población civil que estaba esperando pasar para el lado venezolano y que, bueno, quedaron en el medio de una decisión gubernamental de cerrar totalmente las fronteras, entendiendo también que ya el gobierno colombiano había comenzado este acto. Es decir, de que ahí estamos a todas luces, vemos allí los primeros muertos que estaba esperando la derecha venezolana, estos hombres frente a la televisión esperando ese gran show para poder culpar al gobierno de Maduro. Pero el hecho es que también el tema de las redes sociales también permiten observar y ver de diferentes formas lo que realmente estaba sucediendo. Estas personas, estos desertores, traidores, como hay que llamarlos a ellos, pues intentaban arrollar y a la vez ser muy bien recibidos por el otro lado por la gran gestión. Además de también entendiendo lo que le ofrecen a estos traidores de dinero, entre otras cosas, para cometer estos actos y decir
militares de Maduro fueron los que arrollaron y mataron a la población que estaba esperando pasar con la ayuda humanitaria. Al final, ese era el titular que ellos estaban buscando. Los heridos más bien fueron del lado venezolana, una funcionaria militar nuestra, además de una periodista chilena, donde inmediatamente pues todo el mundo reaccionó y dijo, oye, pero ¿cuál es la locura esta y qué es lo que pretenden hacer? Decíamos, Mario, ahí estamos viendo también la aparición de la ambulancia y decían, ¿dónde están los muertos que estamos esperando? Y bueno, y podemos quedarnos ahí viendo cada detalle que al final, como ratificamos, un falso positivo, pero que pretendía una intervención de Estados Unidos. Una intervención de Estados Unidos que ya venía siendo desmontada días antes. ¿Por qué? ¿O qué fue lo que lo desmontó? En primer lugar, es importante decirlo, lo que salió a la luz pública, la denuncia por parte de Rusia de las acciones por parte de Estados Unidos, movimiento de tropas, donde responsabilizó también cualquier hecho de violencia. Cuba también hizo esa denuncia. Cuba también habló por toda la parte del Caribe, cómo había movimientos por parte de Estados Unidos, de sus tropas, pero también de material militar de ataque a lo que son las costas venezolanas. Eso es algo muy importante. Entonces, y también está el otro elemento, sale a la luz pública una de las grandes intenciones de Donald Trump, que es confesada por un exagente del FBI, donde decía que Donald Trump había confesado que Venezuela tiene petróleo, ¿por qué no vamos hacia allá? ¿Por qué no invadimos a Venezuela? Y a todo esto se le suma otro elemento que viene a desmontar. Casi 60 países se unen a la conformación de un grupo, el grupo se llama así, Grupo de Defensa de la Paz y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Bueno, porque ya hay un despertar del mundo diciendo, oye, si nosotros permitimos semejante descaro en Venezuela, entonces ¿qué viene a pasar? Y ahí es importante resaltar esta labor o esta gran política exterior que está ejerciendo Venezuela. Perdón, que quería hacerte una pregunta aparte también para que me des luces, pues. En el caso, por ejemplo, de la toma por parte de la nuera de Blanquibáñez de la Embajada de Venezuela en Costa Rica, que obviamente la Convención de Viena contradice todo lo que estaban pensando ahí. Así el gobierno costarricense reconozca a Guaidó, hay una Convención de Viena que protege esa embajada, ese territorio venezolano dentro de Costa Rica, empezando por ahí. Y segundo, hoy el señor Duque, después del discurso del presidente Nicolás Maduro, que rompe relaciones diplomáticas y les dice 48 horas, creo, para que salgan del país, ellos dicen que no, que ellos no van a salir porque el presidente es Juan Guaidó. Creo que también otra vez entra en juego la Convención de Viena. Después creo que ellos están diciendo que sí, que efectivamente van a retirar el personal diplomático, pero yo quiero que le aclares al país y sobre todo a la gente que está confundida. Gente de ellos que vieron como una heroicidad el hecho de que la nuera de Blanquibáñez tomara la embajada como una ladrona, ¿verdad? Y que ahora, por ejemplo, en el caso del mismo Estados Unidos, que en el momento que se rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ellos dijeron que no se iban a mover. Al final tuvieron que hacerlo. Claro, claro. Igual va a pasar con Colombia. Claro, porque hay que entender, y si a veces parte de la oposición no lo entiende, pero lo que sí lo entiende es Estados Unidos y es muchos países, que existen leyes internacionales a las cuales los estados deben de atender. Y nos referimos ahí a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. No solamente Artículo 22, creo, si no me equivoco, que tiene que ver con la seguridad de la sede de embajada. Sí, no solamente dice que los estados deben de abstenerse de no inmiscuirse en los asuntos internos, sino también habla de la inviolabilidad de los establecimientos diplomáticos, residencias, también sede de la embajada, también las residencias de todos los diplomáticos, etcétera. Entonces, cualquier delito que se cometa equivale o da la potestad a un país a denunciar ante la Corte Internacional de Justicia por la violación de tal acción. Además de el descrédito que sufren los países porque violenta la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas por razones políticas. Porque yo decía, lo que ellos sí entienden es que la acción es política. Por eso que Estados Unidos, cuando Venezuela rompe relaciones con Estados Unidos,
si mal no recuerdo, fue el 2 de febrero. Pero el hecho es que cuando rompe relaciones con Estados Unidos, dice, retiran a sus funcionarios diplomáticos. ¿Y qué hace Estados Unidos? Declara ante los medios que no los iba a retirar, pero al otro día, y por eso que salió una persona muy pilas, y el hecho que los filmó a todo el personal saliendo, y solo quedó, tanto aquí como en Estados Unidos, el personal que los dos cancilleres o el nombrado por Estados Unidos y los voceros venezolanos acordaron que iba a quedar para las relaciones estrictamente necesarias que deben de existir entre los países. Así lo ha hecho otros países, es decir, preservar las embajadas, los establecimientos diplomáticos con el personal nombrado por el gobierno constitucional venezolano, institucional, allí nombrado por el presidente Nicolás Maduro, y así es que vienen haciendo. Es decir, el único país que se atrevió, por eso es que dice que son más papistas que el Papa, o son más arrastrados que... el arrastrado más arrastrado de los Estados Unidos es el caso de Costa Rica, que permitieron semejante acción, pero parece que le dijeron, oye, creo que estás armando ahí un alboroto internacional y van a entrar otros países que nosotros no queremos que entren, entonces tuvieron que echar para atrás esta acción y tuvieron que evitar que, bueno, sacar a esta persona, de hecho, no era de Blanca Ibáñez, de hecho, ¿no? el comunicado del canciller de Costa Rica, un comunicado totalmente ambiguo. Es más, el presidente costarricense dice que le dimos la mano y nos tomaron el codo. Esa fue la expresión. Una cosa, Diego, viendo estas violaciones en donde notas que no solamente es la violación a la ley internacional, a la Convención de Viena, sino que hay una política, y lo decía ahorita Laila, una política de doble micrófono, ¿ves? Digo algo al frente, ¿no estaría pasando eso ahora mismo? El hecho de que ven una derrota aplastante el día de hoy, en Venezuela triunfa la paz, se evidencia nuevamente quiénes son los grupos, de una guarimba internacionalizada, ¿verdad? Y ellos necesitan responder con fuerza y con todo este tipo de amenazas. ¿No será también una política de doble micrófono? Bueno, piensa en lo de Orwell, que decía que las élites siempre se valen de dos asuntos, del fraude y de la fuerza. Cuando se acaba el fraude, solo te queda otro recurso. Eso en primer lugar. Y estaba pensando justamente en esa más lógica doble rasero, retroceder un poquito lo que estábamos hablando del primer episodio de hoy. Lo primero es que la cara de Vilca y de Olivares, si nos ponemos en formato Guaidó, no es de asesinos, es de inversores. Acuérdate que eso, en este caso, en ese contexto, en esa lógica, es una inversión. Y además, si seguimos un poco ese caminito, ¿qué tuvimos después? Tuvimos aquel momento en que los 4 soldados, un oficial y 3 profesionales... no eran oficiales, eran sargentos. Había un teniente, creo, pero en todo caso, lo siento que no había relevancia de comando, ni siquiera especialidad, ni nada, especialización, ni nada que se le parezca. Lo cierto es como la pantomima cuando él llega así caminando y lo reciben y se le cuadra, y mi comandante en jefe y todo lo demás, pero Juan Guaidó parecía así como el personaje de los Simpsons, el Troy McClure. Pero, hola, soy Juan Guaidó, tal vez me reconozcan por este golpe y por este coñazo que di el 23 de enero, y ahora que estoy aquí con esto, y cómo jugaba a promover parecía que estuviera promoviendo en realidad una cuña de pasta de dientes, y no que estaba asumiéndose como el comandante en jefe. Entonces, además ese dato que te habla de las dos cosas, primero estos vienen de perpetrar un acto terrorista, y luego son recibidos como unos héroes, pero además también de nuevo, lo saqué en una nota no sé mucho, o sea, tratamos ante el golpe más frívolo de la historia, mano. O sea, no es nada más el problema de tener un golpe con un grado, una corte muy alta de violencia, sino además, además tiene es como si la banda sonora fuera Ricardo Montaner toda la vida, mano. Si saben, son peor aún más, y por supuesto le resta majestad a sus propias acciones. Ahora, volviendo a lo internacional, yo ya creo que uno puede empezar a ver ciertas reacciones que no son muy ruidosas y naturalmente no lo van a hacer respecto a lo que está pasando, porque sí, o sea, quien no lo quiera ver es porque no le da la gana, pero ahorita el destino en las relaciones internacionales se están jugando aquí, en este momento. O sea, el cómo se va a ver el mundo. No solamente la soberanía. Sí, no solamente la soberanía, sino el esquema de relaciones internacionales, la legislación internacional, que además, porque todo el mundo no, que Venezuela demasiado cuadrada con Rusia, lo que tú quieras, pero también acuérdate una cosa, que defienden tanto rusos como iraníes, como chinos, como cualquier otro
país potencia, que no sea la propia Turquía, a pesar de que tiene un prontuario un poco más discutible, pero el tema de que bueno, tenemos que defender no es el mejor que tenemos, pero eso es la legislación internacional que tenemos y la única base que tenemos para operar. Y no olvidemos, además, también que la ONU, como un ente mediador de todo esto, es un triunfo del tercer mundo. Sí. O sea, lo que le dio forma a esto fueron los países del tercer mundo, fue el sur global, o sea, eso es una conquista nuestra, digamos. Entonces, eso también es algo que es un problema a la hora de encontrar una estructura relativamente eficiente, pero hay un detalle, hay una palabra que se usa la CIA, que después la tomó un intelectual muy importante, Chalmers Johnson, que es blowback, que se puede traducir como retaliación, como consecuencia, como contragolpe, por ahí, y que lo usa la CIA para las consecuencias inesperadas en otros territorios respecto a una política X determinada en los Estados Unidos. El primer ejemplo es el episodio costarricense, ¿no? Que claro, no olvidemos que ellos también se sienten envalentonados para hacer ese asedio a la embajada venezolana porque el propio gobierno costarricense le dio un plazo para retirarse para poder ceder el espacio a la administración Guaidó, entre comillas, ¿no? O sea, ese fue el primer paso. O sea, estamos hablando de que la acción que habilitó la payasada en la embajada vino de la mano del propio gobierno costarricense, que también seguramente está igual de alebrestado que esta gente. Ahora bien, veamos otra cosa. Ayer, como ustedes saben también, y salió por agencia, no es una noticia de un medio chavista, sino de la AFP, diciendo que Curazao se negaba a entregar la ayuda humanitaria si Caracas no da el permiso. No coordinaba con Caracas. Eso ya es un primer reflejo de ese blowback, vamos a llamarlo así, porque no es algo que necesariamente hicimos nosotros, pero es una consecuencia de unas decisiones administrativas mal tomadas en alguna otra parte. Y luego tenemos el factor Brasil, que es aún más expresivo. ¿Por qué lo digo? O sea, no es que ahora ya se cayó Bolsonaro y lo van a soltar a Lula, pero está claro que las palancas de Itamaraty de la política exterior las están asumiendo los militares. ¿Por qué las están asumiendo los militares en vez de los locos de Bolsonaro y los funcionarios civiles, Núñez en Cancillería y todo eso? Por una sola razón también. O sea, primero porque están poniendo, por un cálculo demencial, igual que el de Bolto y los demás, el de Bolsonaro, están poniendo al propio ejército brasileño en contra de su doctrina, cuya profundidad estratégica es el Amazonas. Entonces, además, como cabeza de turco para algo que ellos, o sea, el cálculo militar no es mismo que el cálculo político, ni siquiera en Brasil, ni siquiera en el Brasil de hoy en día. Entonces, ya estás viendo que en ese sentido, yo no sé, o sea, no podemos hablar, no es para entusiasmarse mucho, pero es bastante descriptivo. Y yo pudiera imaginarme que ese tipo de acciones en que le estás quitando facultades a esa parte del gobierno para asumir a los militares es una suerte de golpe seco. Un golpe seco, es decir, algo que no necesariamente no hace falta que se movilicen muchas cosas y de repente todo cambia, y cambia por alguna, o sea, sin necesariamente el recurso de la fuerza. Estamos viendo algo así, no es por ser optimista, no es por celebrarlo, pero es un dato que hay que considerar para este análisis, y esos son primeras consecuencias, primeros síntomas de unas decisiones mal tomadas, y esas decisiones mal tomadas se remontan a días antes, el 23 de enero, cuando, como lo dice el Washington Post, como lo dijo el Wall Street Journal, como también lo dice incluso el Miami Herald, a pesar de tratar de ponerlo en términos positivos, respecto a cómo se calculó esto. O sea, hubo un dramático error de cálculo, y ahí podemos volver una vez más a los neocon, en que supuestamente con el grito de guerra... ¿Y cómo devolverse? Exacto. Después del error. Ajá, esa es la pregunta, cuando se acaba ese ellos que van a mamar, ¿no? Sí. O sea, entonces tienes ahí justamente ese detallazo. O sea, ellos concebían que con solo decretar, este es nuestro precio, o sea, con fabricar un gobierno jurídicamente de la nada, un paraestado, y con embargar una cantidad de plata soberana, era suficiente para que ya hubiera una desbandada descomunal de parte, sobre todo del ejército, de la opinión pública y además de políticos, gracias a una generosísima ley de amnistía que la vimos como la promueven como si fuera pasta de dientes. Sí, vamos a ver otro video del otro falso positivo, del que hablamos de la gasolina, ¿te acuerdas? Porque tengo un videíto en donde justo antes de que quemaran que supuestamente lo quemaron en territorio venezolano, y es mentira, fue quemado en territorio colombiano. Sí, otro detalle. Ajá. Pero pasan unas personas gritando, llegó la gasolina. Sí, señor. Vamos a verlo. El segundo es el otro falso positivo. Ruédalo.
Hola, te saludamos nuevamente. El puente Simón Bolívar es escenario de falsos positivos. Las personas que estaban del lado colombiano, que estaban todos promovidos por José Manuel Olivares, este diputado que tú describiste ahorita, que es prófugo de la justicia y que desde horas de la mañana ha estado allí en el puente organizando las acciones terroristas, vandálicas, conjuntamente con Vilcar Fernández, pues trataron de ingresar un autobús a territorio venezolano, pero luego quemaron este autobús justo en la mitad del puente, justo en territorio colombiano, para responsabilizar a la Guardia Nacional Bolivariana. Es un nuevo falso positivo que denuncian desde acá, desde Venezuela, cuando ya en horas de la mañana se vio esta primera acción al pasar estos vehículos blindados de la Guardia Nacional Bolivariana con 3 militares que arrollaron a los policías, arrollaron a un grupo de personas que estaba allí justamente intentando pasar a territorio venezolano, que los sorprendió el cierre de la frontera, y ahora están tratando de culpar a la Guardia Nacional de la quema de este autobús, no en territorio venezolano, sino en territorio colombiano, es decir, justo en la mitad del puente que corresponde a Colombia. Gandola que se está quemando, estoy mostrándole, hay una gandola quemada, estoy bien, hermano, estoy bien. Aquí hay una gandola quemada, parece que hay una en el poder. La Guardia Nacional está quemando la gandola de ayuda humanitaria, que quede claro, señores. La Policía Nacional Bolivariana, que quede claro que esto es un crimen de lesa humanidad. Aquí se lo estoy poniendo. Activos aquí, se los estoy mostrando, miren cómo están rescatando lo que pueden. Amigos del Ciudadano, lo que pueden observar, pues acaba de llegar al Puente Internacional Simón Bolívar un grupo de jóvenes al grito de llegó la gasolina. Llegó la gasolina, así han señalado, pues, y se dirigen hasta el inicio del puente de Venezuela para Colombia. Así las cosas aquí. Queremos recordar que este intento de la entrada de ayuda humanitaria fue prácticamente un ultimátum por parte del gobierno de Estados Unidos, de Colombia, utilizando a la oposición venezolana. No hay tal ingreso de ayuda humanitaria de manera pacífica o por los canales regulares o tal cual se establece en los organismos internacionales. Era una excusa para invadir a Venezuela, una excusa para precisamente agredir al país, como está ocurriendo en este momento. Fíjense, hay muchísimos testimonios, pero bastante. Yo hoy vi testimonios, incluso fotos de la gente con la pimpina. Yo no sé si las tienes allí. Llegó la gasolina. Llegó la gasolina. Sí, primero que nada hay que decirle bien claro al gobierno norteamericano que nosotros no somos estúpidos, ¿verdad? Como para pensar que, o como el tipo que estaba diciendo lo de delitos de lesa humanidad, que lo que estaban era saqueando la gandola antes de quemarla. Nosotros no somos estúpidos como para pensar que una gandola se va a quemar con una bomba lacrimógena. Vamos a empezar por allí. Segundo, miren, ahorita acaba de tuitear el señor Juan Guaidó. Yo prometí
no decir una grosería, pero esto la merece. Fíjense bien, y quiero una opinión de ustedes. Juan Guaidó acaba de tuitear, por cierto, que me bloqueaste, Juan Guaidó, y tú eres presidente de la República, según tú. Un presidente no bloquea a nadie. Digo. Es un tema también de complejo, el señor Guaidó. Ve bien, Juan. Y esto lo hago como denuncia internacional. Este tipo está amenazando, pero no es capaz de decir las cosas claritas, siempre ambiguas. El señor Juan Guaidó acaba de decir, los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión. ¿Quién eres tú? Plantear a la comunidad internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta patria que lucha y seguirá luchando. La esperanza nació para no morir. Venezuela. ¿Cuáles son las opciones? No las dice. Pero luego pone, segundo Twitter, Juan Guaidó, una denuncia a la comunidad internacional. Para avanzar en nuestra ruta me reuniré el día lunes con nuestros aliados de la comunidad internacional. ¿Cuál es? El Clan de Lima. Y seguiremos ordenando próximas acciones a lo interno del país. La presión interna y externa son fundamentales para la liberación. La esperanza nació para no morir. El señor Juan Guaidó, en estos dos, en el primer, sobre todo en el primero, el segundo suaviza el primero, ¿no? Cuando dice, no, vamos a consulta. Él la me vota, ¿verdad? ¿Va a consulta de quién? ¿O quién le ordenó tirar ese primer Twitter? Mire, Juan, yo le voy a decir una cosa. Usted no solamente llegó al 23 que le tocaba, según usted, ¿verdad? Según la Constitución que usted irrespeta, y si es verdad que usted es presidente interino, ¿ven? A usted le tocaba llamar a elecciones, convocar a elecciones. No lo hizo. Ya usted está violando su propia Constitución, su propia autoproclamación la está violando. Segundo, usted nunca nombró, es verdad lo que dijo el presidente Nicolás Maduro, usted nunca nombró ministros. Usted no lleva a cabo ninguna gabinete de trabajo, ningún plan de gobierno. Usted lo que ha hecho es arrodillarse al imperialismo norteamericano. ¿Verdad? Eso en segundo lugar. En tercer lugar, Juan, hay que tener cojones para llamar a la intervención internacional, para decirle a papá, al tío Sam, a papá Yankee, vamos a intervenir militarmente en Venezuela. Le voy a decir algo. A usted solamente le resta en su carita de payaso montar un gobierno allá al lado en Colombia. Un gobierno virtual igualito que el que está llevando hasta ahorita. Pero le voy a decir otra cosa más. Usted hoy violó todas las leyes. Usted está para que lo metan preso, empezando por ahí. Pero en segundo lugar, con ese tuit y esa amenaza, solamente le voy a decir algo. Deje de ser ambiguo y póngase un par de pantalones porque usted no los tiene. Camarada. Yo creo que también Juan Guaidó, en vez de mandar estos Twitter, le tiene que responder a su gente una de las cosas que le había prometido, y era que hoy salía el gobierno constitucional venezolano y iban a entrar ellos a la presidencia. Hoy iban a tumbar a Maduro. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le dice eso? Yo sé que hay unos seguidores que están bastante frustrados, que están, y veíamos imágenes, oye, porque es importante resaltar esto, y lo hablábamos fuera de cámara, de cómo tienen a una gran masa que la engañan y la llevan a una situación donde hasta el punto que le genera problemas psíquicos a esta población. Sí. Y luego cuando se ven frustrados ante una mentira, porque hoy salía Maduro, entonces todos comienzan a llorar. ¿Qué sucederá con estas personas? ¿Por qué no le responde
a su gente, te mentí, o no pudimos lograr los objetivos, no teníamos la fuerza suficiente, aquellos estaban estructurados bien, a pesar de toda la presión a la Guardia y a las Fuerzas Armadas, no logramos que desertaran por lo menos el 1% de quienes forman parte de esta Guardia. Es decir, ellos tienen que dar esas respuestas a su pueblo, a su gente, que está llorando, que está frustrado, que está desesperado, porque lo llevaron a una situación psíquica, mental, que evidentemente lo que los va a llevar es a una explosión. Hoy veíamos también a unas personas golpeando también a Olivares. Lo golpearon a él porque, sí, tengo el video. Bueno, imagínate tú, hasta qué van a hacer con esos locos. Pues, y perdón por las palabras, por decirle a estas personas, pero ellos crearon esta situación mental y crearon esos de monstruos. Estos pueblos. Entonces, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Qué van a hacer con ellos? Porque ellos también los pueden atacar a ellos mismos. Es decir, que ellos mismos están cometiendo un acto que va en contra de ellos. Y esto, Mario, es importante resaltarlo. Juan Guaidó también habló, hoy veíamos también los que están en Twitter. Por favor, o los una sola cosita que tú me lo acabas de enseñar, pero necesito decirlo. Y es NTN 24, ¿no? Me lo acaban de pasar. Y se confirman que el diputado Freddy Superlano y su asistente, quien también es su primo, resultaron intoxicados tras comer en un restaurante en Cúcuta. El asistente de apellido Salinas murió mientras Superlano se recupera en una clínica. Esto me lo acaban de pasar. Lo que decíamos de Guaidó, un personaje que hablaba en un principio de que no le teme a una guerra civil. Y se dio cuenta, porque es un muchacho todavía, que hay una conciencia del pueblo que es incapaz de enfrentarse con sus propios hermanos. Que no, incluso tiene una poca visión política, porque no sabe entender hasta qué punto el pueblo venezolano es capaz de llegar, y por supuesto que no se va a prestar a una guerra civil. Entonces, como lo de la guerra civil no le va, ¿hacia dónde se va a hablar de intervención? Porque cuando él habla de eso, habla de intervención, y si vemos las etiquetas que están en Twitter, pues toda la gente habla de intervención. Decíamos también de que capaz está como obedeciendo a su público. Esta era parte a sus sponsors. Sí, pero era parte del plan que pretendían. Luego de lograr los muertos, decían intervención ya, intervengan ya, vengan, artículo 100, creo que es el 87, 88, intervengan, entren, la Asamblea Nacional puede dar el permiso para ello. Dese en cuenta que es esto. Lo que sí es cierto, Mario, es que a todas luces hay una violación flagrante de la normativa nacional, además de la internacional, pero lo que le corresponde al diputado Guaidó, de la nacional, y por lo tanto esta persona pues debe ir a la cárcel, es decir, quitársele su inmunidad parlamentaria con la que gozan estas personas, y luego proceder a enjuiciarlo como lo que es una persona que ha cometido un delito, traición a la patria, y todas estas acciones que están incitando a otros gobiernos a que violenten el territorio nacional. Es decir, clara traición a la patria, estipulado y condenado en nuestra Constitución Nacional. Diego. Bueno, primero vamos a comercial. La emisión Vera ya sacó una nota reseñando justamente la reacción en redes contra Juan Guaidó, producto de lo de hoy, o sea, cosa que confirma, certifica aún más justamente tu primera observación respecto hacia quién va dirigido ese tuit, y que además me recuerda algo que también es terrible y que no es algo que no ha dejado de pasar nunca, que es esa loca pasivo-agresiva de quien pongan al frente en ese momento de la agenda disruptiva contra Venezuela. Siempre es alguien que no termina como de decir las cosas tal cual como como se pueden entrever fácilmente en momentos como este. Eso también viene a cuento precisamente porque si tú montas un gobierno paralelo, si tú estás creando un paraestado, también supuestamente hay una lógica de impunidad detrás de eso, una suerte de paralegalidad que te permite maniobrar de esta manera,
y estar en este ámbito, en este no ámbito que existe, que no existe este ámbito, bueno, de reality, pues, reality show en el que estamos, y justamente eso, o sea, Juan Guaidó no es más que su último avatar, y como sabemos también muy bien, como está muy bien documentado, como hemos visto en las investigaciones también, o sea, es de verdad un producto que ha sido moldeado para la ocasión, y además también como ha sido moldeado para la ocasión, en cualquier momento lo dejan de usar. O sea, la misma lógica, lamentablemente, que usa estas palabras de condón político que siempre se ha empleado con esta figura. Y yo lo que veo también es el drama de, sí, o sea, de que operan de esta manera. Seguramente no dudo que, bueno, de que después hayan consecuencias judiciales, legales al respecto. Pero es en ese momento... Yo sí creo que hay gente que se lo creen también, que hay una lógica de convencimiento de que esto es lo que está ocurriendo. O sea, hay de verdad algo alienado que además le hace aún más daño justamente a este público, nunca mejor dicho, este público cautivo, que ya está extremadamente vulnerado, que está desorbitado, que no logra identificar, pero ya bajo ninguna situación, quién es exactamente, se la está aplicando, quién le está haciendo daño, quién lo está oprimiendo. Coño, es opresión también de lo que estamos hablando aquí. Para que es suave, o sea, suave en el sentido de que no es que le están echando látigo, pero lo tienen en una situación de zozobra absoluta, de violencia, así que una relación abusiva, pues, una relación absolutamente abusiva que emplean los medios y los comerciantes con esta población que de verdad está buscando un tipo de refugio en este tipo de trampa, en este tipo de ofertas engañosas. Y además, Tan engañosa es, vamos a sacar rapidito esto que me lo entregaron ahí al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Mira, tan engañosa es, por ejemplo, tenemos los números de la falsa ayuda humanitaria, Combo Club distribuido en un día, 298.609 combos distribuidos, 4.479 toneladas, 149 viajes de gandola, y el anuncio de la falsa ayuda humanitaria son 200 toneladas ofrecidas, que es un 6% en 9 viajes de gandola. Esto en primer término. Esto en un día. Esta falsa ayuda viene aquí en un mes. Sí, en un mes. Combos distribuidos durante enero 2019 por la Misión Alimentación. 9.256.878 combos distribuidos, 138.853 toneladas, el equivalente a 6.090 toneladas. Y ellos piensan ofrecer las 270 toneladas ofrecidas. Esto va para un año, vean ustedes. Distribución de combos durante el año 2018 por la Misión Alimentación. 119.822.921 toneladas. 1.797.343 toneladas distribuidas, 59.911 viajes de gandola. Mira, eso da una idea, pues. Oye, y hablando de todo, de cómo se produce esta realidad y hasta dónde llegan los fake, aquí me pasan ahorita un tuit de la Federación Internacional de la Cruz Roja, donde dice, hemos escuchado que algunas personas no afiliadas con la Cruz Roja Colombia, Cruz Roja Venezuela, está usando los emblemas de la Cruz Roja en la frontera Colombia-Brasil-Venezuela, exacto, pero ya es algo confirmado, pues, o sea, que ya verlo ya uno sospechaba dar las posiciones anteriores, pero algo que está diciendo, y además piden por favor que paren de hacer eso porque están poniendo en peligro nuestra neutralidad, nuestra imparcialidad y nuestra independencia. Lo está diciendo la Cruz Roja. La Cruz Roja, o sea, y eso yo no sé si te recuerda también cuando lo y la Media Luna también estaba... Claro, es la misma federación, o sea, pero además... Eso de repente me hizo pensar, ¿te acuerdas cuando la liberación de Iris Betancourt? Donde también manipularon todo este lenguaje institucional neutral para poder llevar a cabo una operación sucia. Estamos viendo otra vez, exacto, un falso positivo, pero ya a nivel Hollywood, pues, o sea, a nivel así de despliegue donde hay aún más elementos, y además este tipo de cosas también trastocan justamente el funcionamiento mínimo esencial de la institución internacional y la multilateralidad. Lo que pasó esta mañana, Diego, esta mañana, el señor, o a tiro de mediodía, el señor Juan Guaidó dijo en un Twitter, que ya había entrado ayuda humanitaria a Venezuela. Otro fake, sí. Y han de creer que quien lo desmiente es Napoleón Bravo, diciendo que CNN estaba desmintiendo la entrada. Pero yo tengo aquí un video que quiero que lo vean rapidito. Un video que puso Riobo, por favor, si lo tienen listo, de supuestamente la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Lo tienen?
Riobo me dijo que lo tenía. Dígale a Riobo, por favor. Él me dijo aquí ok y que lo habían pasado. Dígale a Riobo y a Guerrero, por favor. Pero hay otro... ¿Ah? ¿No lo tienen? Bueno, llamen a Riobo, por favor. Pero hay otro dato que es muy divertido respecto a eso. O sea, ahí salieron, por ejemplo, Carla Angola desde el Twitter describiendo, ¿no? El Guaidó se está montando en el camión, se está moviendo no sé qué, y sí. ni una foto, ni un video, ni nada. Ahora, había un medio chileno que se llama N24, o 24 horas, creo que se llama así, 24 horas, que lo estaban pasando, por cierto, por DirecTV. Y todo era falso, lo que estaban diciendo. En primer lugar, perdón, ya salió... vamos a ponerlo aquí, rapidito. Ahí. Déjame ver, o termina de decir ahí, que lo vamos a poner en teléfono. Ahí es que ya salió, decía, la ayuda humanitaria hacia Venezuela. Correcto. Otros dijeron, ya logró entrar la primera ayuda humanitaria por el lado de Brasil, que así lo había declarado Guaidó mintiendo también de que eso había sido real. Es decir, que estamos viendo cómo existe también, cómo se prestan a los medios para un gran show en contra del país y mintiendo abiertamente a su población. Aquí lo tienen. Ponte aquí rapidito. Aquí mismo. Listo. Acércate más. Y eso fue todo el día. De paso, vamos a ponerlo de una vez, el de Marco Rubio. Te agradezco. Si lo tienen listo, para salir de él y nos quedaría un solo video. ¿Lo tenemos? Ruédalo, pues. Al señor Donald Trump, a John Bolton, a Abrams y compañía, que son expertos en mentir, le debería dar vergüenza esto. Porque ni siquiera en eso fueron serios. Loyo. También, Mario, hablábamos del medio chileno. ¿Por qué? Porque Pompeo coloca la foto de un bus color rojo y habla de personas que han sido heridas, entre otras cosas. Es importante siempre decir, todo eso fue del lado colombiano. Pero el hecho es que coloca que muchas de esas personas fueron heridas y masacradas por el gobierno de Maduro y envía a los familiares el pésame, etcétera. Pero es importante sacar lo que dice ese medio chileno, porque el periodista que estaba en el centro le decía, ¿nos puedes explicar qué sucede con ese bus que hay allí, qué está pasando? Y el periodista que estaba en escena lo omite y sacan esa escena del bus. ¿Por qué? Por lo que se pretendía hacer después, que fue uno de los primeros que incendiaron, entre otras cosas. Hay que entender que nosotros, es evidente, no manejamos las grandes corporaciones mediáticas, por lo tanto no somos los que marcamos las noticias a nivel mundial. Pero también hemos desarrollado en los últimos tiempos una maquinaria que también permite o nos permite a nosotros
que neutralicemos todas esas falacias, todas esas mentiras que se dicen en contra del país, y eso es algo sumamente importante. Por eso activar, y también hay que resaltar mucho la labor de Telesur. Telesur fue, perfecto, pero esencial en todo este proceso de desmontaje, desde primeras horas de la mañana, por lo que estaba sucediendo, además de la valentía de Madeleine y todo el equipo que estaba desde estudio. Entonces, sí, eso es sumamente importante, y así nosotros tenemos que seguir también tomando lo que se dice y montando en los medios lo que es falso, cómo es que se monta esa mentira, entre otras cosas. Pero Mario, es importante hablar lo que se está jugando actualmente, qué se juega, por qué Venezuela, en qué lugar está Venezuela. Y el hecho es que Venezuela se encuentra en un contexto mundial, podemos decir, de gran relevancia, donde también la conquista de Venezuela para el imperio es uno de los premios mayores que quiere tomar, y que no solamente le abre las puertas al control de los recursos venezolanos, sino es que también le abre las puertas para el resto de las acciones internacionales que quiere desarrollar. Entre esos, poder atacar libremente a una China o a una Rusia, porque tiene la seguridad de los recursos venezolanos. Pero también Venezuela, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra también el presidente Nicolás Maduro? Y ahí podemos decir que en ese contexto mundial, Venezuela ha pasado a ser un país de mayor importancia, y donde en Venezuela se juega no solamente la paz mundial, sino es que también se juega el derecho de los pueblos a su libertad. Y eso es sumamente importante, y por eso en qué contexto mundial se encuentra Venezuela. También cómo Venezuela pasa a ser una pieza importante para todos los pueblos en su conquista por los derechos. Decíamos, el neoliberalismo también, con los procesos de izquierda o los procesos progresistas en la región, se estaban jugando en Venezuela, y eso es totalmente cierto. Pero también el papel del presidente Nicolás Maduro, porque en la defensa del presidente Nicolás Maduro, que por cierto, la fortaleza que se ha mostrado en los últimos tiempos ha sido realmente valorada por todos nosotros, pero también dignificante para todos los pueblos que están buscando un verdadero proceso de emancipación, de desarrollo, y también en defensa de los derechos que tienen los pueblos a poder ejercer la soberanía, la autodeterminación, entre otras cosas. Es decir, en Venezuela se juega el derecho de los pueblos a la emancipación, pero también se juega allí el respeto o el seguimiento del derecho internacional. Es decir, gobiernos que no tienen afinidad política con Venezuela deberían en este momento estar apoyando a Venezuela, como los pueblos que desean su emancipación también deberían de estar apoyando a los pueblos. Y no me refiero solamente a la izquierda, me refiero a todo aquel que lleve en su discurso un proceso de lucha por restituir sus derechos inalienables. Por eso es que vemos con los chalecos amarillos el nombre de Venezuela, pero también las acciones que se están dando en Estados Unidos y en muchas partes del mundo donde se enaltece el nombre de Venezuela. Ya estamos como venezolanos, y nos tenemos que sentir orgullosos de ellos, en una etapa superior a nivel mundial, donde no solamente estamos defendiendo la paz de Venezuela, sino la paz mundial. Pero hay algo más también, o sea, porque es cierto, en primer lugar, esto no es una discusión ideológica, y sobre todo para ciertos ideólogos esto no es una discusión estética, porque hay gente que sufre con el presidente y lo ve como, lo trata de denigrar de la misma forma que lo hace el corretaje mainstream, y lo que estamos viendo en realidad, en ese caso, otra cosa. Pero estamos hablando también de que aquí se está jugando no solo estos aspectos que tú claramente acabas de definir, sino también el papel del Estado como Estado mismo, de la nación, de la cuestión nacional. O sea, si algo hemos visto, y que sí, de nuevo hay que empatarlo también con lo de Siria, es porque se revirtió a partir de ahí, es los nacionalicidios que han venido desarrollándose desde entonces. Como en realidad el Estado, independientemente de su signo ideológico, también es sencillamente es un obstáculo para el modo turbocapitalista, en el cual necesita aún más desregular, aún más tener medios menos intermediarios entre la materia prima, las rutas por donde pasan esos recursos, hacia
vamos a hacer los Estados Unidos. Patio trasero, pues. Y en este caso, o sea, es el caso venezolano, ¿no? Pero si la misma preocupación es con África, con el papel que tiene, el despliegue que tiene Africom ahorita es muy descriptivo, y lo mismo también fue con el mundo, con el suroeste asiático, pues, o sea, con el mundo árabe y musulmán, el Medio Oriente, pues, que llaman. Y yo creo que eso es, o sea, es vertiginoso ver un poco cómo eso está ocurriendo. Pero hay una respuesta. Evidentemente, o sea que por lo mismo también no es algo, o sea, no es algo uniforme, no hay un tipo de rollback, de reversión de esta conquista como en otros, como en años atrás, sino estamos, sí, en un momento en que es muy opaco, porque la historia cuando se vive es opaca, porque quien te está diciendo que ahorita sabe cuál es la verdad histórica, en realidad o es un demente o es un estafador. Sí. O sea, es difícil de verdad procesar esto a diario, cuesta, no solo cuesta, digamos, profesionalmente, porque te pone a prueba y no puedes tener ningún tipo de filtro para poder procesar la vaina, sino que además cuesta emotivamente también, o sea, el alma se le va a uno, y no estoy hablando tampoco de, digamos, de nosotros, pues que estamos, digamos, en el oficio, sino hablo de la gente o sea, la gente normalita, de a pie, que ya tiene muy bien desarrollado el principio de sospecha, que sabe cómo procesar la noticia y sabe lo que duele eso también en materia de alma, pues diariamente, porque además no es nada más esta andanada de intoxicación y opulencia informativa, sino que también es la vida diaria, con una cantidad de gente que ha padecido, que hemos padecido, todo lo relacionado con la sanción y con el bloqueo, y además que no se lo merece. Sí. ¿Entiendes? Sencillamente estamos hablando de personas que no se lo merecen, y de nuevo volvemos a la lógica de la cara de inversión. O sea, aquí también hay un cálculo de que aquí lo que tenemos es un bojote de cuerpos sacrificables, y que una vez que por encima de esos cuerpos es que vamos a poder lograr de una vez por todas alcanzar ese cierre de fortaleza a Estados Unidos. Porque eso que apunta hacia cómo ellos en teoría se preparan para enfrentar. Pero ahora bien, eso es una cosa, y es el pensamiento de cierto delirio en neocon, como hemos hablado. Hace mediados de 2017, la escuela de la universidad, la escuela de guerra, la Universidad de Defensa, el Instituto no sé qué vaina más del Departamento de Defensa, sacó un análisis que se llama Nuestro Propio Riesgo, que analiza el papel de los Estados Unidos en un mundo de posprimacía. O sea, que ya ese sea el punto de partida de tu análisis, ya dice bastante. No hablemos de las otras predicciones que han hecho gente muy seria y muy dispar respecto al probable colapso más adelante de los Estados Unidos como tal. Pero, ¿qué plantean ahí para poder resolver esto? Bueno, ¿sabes? Sí, seguir con la lógica, no alterar la lógica de los imperios de las bases. O sea, estamos hablando de formalmente declaradas, alrededor de cuántas, alrededor de por lo menos 600 bases formalmente declaradas, bases militares en todo el planeta, luego una cantidad de bases que por un tecnicismo, por otro no están declaradas, pero sin embargo están ahí. Y recordemos algo más también respecto a eso, y eso también debería tener un cariñito más a la autoestima venezolana. Chalmers Johnson, que al que volvemos una vez más, decía que en el siglo XIX la unidad administrativa de los imperios era la colonia. En el imperio estadounidense la unidad administrativa es la base militar. ¿Cuántas bases militares hay en Venezuela? ¿Cuántas bases militares hay en otros países del continente? Eso también te describe, más allá de cómo mucha gente, cómo los delegadólogos hablan de cómo se ha traicionado una cantidad de cosas aquí, eso te describe realmente el estatuto de hecho y de derecho que tiene el país en el contexto internacional. Ahora, pero lo que es cierto que ha marcado un poco en los últimos años la política de Estados Unidos es no necesariamente el envío de tropas militares hacia un lugar, sino más bien el uso, es decir, evitarse ese costo político enviando o tropas de otro gobierno que le podrían hacer la segunda, como el colombiano, las fuerzas proxies, una guerra subsidiaria. Las fuerzas paramilitares a través de grupos terroristas o acciones terroristas, que esto les puede permitir a Estados Unidos un margen de acción que puede ser preciso, como lo hemos visto en los últimos años en Siria, en Libia, entre que fue la puesta en práctica de la revolución dentro del Pentágono de Rumsfeld en el 2002-2003, o sea, justamente privatizar un gran mamotreto de Estado para eso, que en el momento equivalía a que tenían, digamos, fuerzas regulares. No recuerdo, lamentablemente no tengo la cifra exacta aquí, pero digamos que fuerzas oficiales, tropas del Ministerio de Defensa del Ejército tenían como, alrededor de, no sé, ponte tú 900.000 efectivos, y la proporción con compañías, con contratistas, era más o menos la misma, en un plazo de 2 o 3 años. O sea, estamos hablando también de eso, estamos hablando de que entonces no estamos hablando ni siquiera de un ejército soberano, sino que estamos hablando de brazos armados del neoliberalismo, estamos hablando de brazos armados de las corporaciones. Y de nuevo vamos a pensar una cosa, ¿quiénes son, nada más para pensar en Marco Rubio, quiénes son los dueños de Marco Rubio? Porque Marco Rubio los jefes.
Sí, no, que yo no diría jefe porque un jefe es una cosa, son los propietarios. ¿Quién es el chulo, el proxeneta de Marco Rubio? Uno de ellos es Paul Singer de los fondos buitres en Argentina. O sea, si ya tú sabes muy bien exactamente qué papel está jugando ahí. Sí, o sea, y el otro Sheldon Adelson, que por cierto... ¿A qué obedecen? A qué obedecen, exactamente. Y Sheldon Adelson, que también, como sabemos, que también es albacea y financista de Trump, y también un gran inversor en los asentamientos ilegales en Palestina, también es el otro que les picha centavos. ¿Quién es Mike Pompeo? Mike Pompeo es una figura que viene, que ha crecido, o sea, una vez que se graduó en West Point, creció siempre en el sector privado de Kansas. ¿Y quiénes son los dueños de Kansas? Los hermanos Koch. Y por ejemplo, ¿quieres ver un ejemplo de los hermanos Koch en Venezuela? Y tienes a CEDICE, el think tank más extremo en términos. Y los hermanos Koch salieron de aquí con la cuestión de la electricidad. Ellos quieren todo el tema de la electricidad. Correcto. Pero también el papel de George Soros. Tú me mostrabas unas fotos, Mario. Con Roger Branson. Los grandes amigos de George Soros o aliados de la política de George Soros, y estamos viendo acá. Es decir, que también estamos hablando de ese creador de los migrantes necesario para la maquila que ellos necesitan a nivel mundial para así poder tener un mayor capital. Los 90 millones desplazados de guerra que según el Instituto de Refugiados de Noruega, justamente, que estamos hablando ahí exactamente, estamos hablando de una masa informe de mano de obra esclava, sin derechos, sin identidad, sin territorio. Eso es un proyecto, básicamente. Pero hay un detallazo que tampoco lo hemos tomado en cuenta y que es muy divertido, que es fue el concierto de los grandes evasores de impuestos, fue el concierto de los felones, empezando por el propio Branson. Sí. Pero tienes por ahí vi un tuit, coño, no sería todos juntos desde cuando los convocaron en Hacienda en España, pues estaba Alejandro Sanz, Miguel Bosé. Pero un concierto también de inmorales. Pero también de inmorales. Sí, el prontuario moral de Branson particularmente es escandalosísimo. Que nos confirma... De Virgin Island. Sí, y las aventuritas que cuentan de por allá. Y nos confirman también una cosa, que al final... esta industria es una industria de mercenarios en función de los que responden a un capital mundial como lo es el capitalismo del que ellos viven. Habría que ver el prontuario de Miguel Bosé, que le cantó a Pinochet, el prontuario de, ¿cómo se llama? Digamos, Juan Luis Guerra, ¿vale? Juan Luis Guerra es un latifundista urbano ahí en Santo Domingo, por ejemplo. O sea, ¿qué tipo de intereses persiguen? ¿Quién más? Carlos Vives. ¿Ah? Carlos Vives. Carlos Vives, narcotráfico. ¿Está bien? Alejandro Sanz. Por cierto, muy buenos ellos levantando la bandera del sionismo, levantando y apoyando a quienes cometen acciones genocidas en contra del pueblo palestino. Muy buenos ellos haciendo eso. Ellos hablan de derechos humanos y por eso es que enarbolan la bandera de Israel, quienes a diario matan a la población palestina indefensa, que ni siquiera tienen que utilizar piedras como antes utilizaban para atacarlos y asesinarlos, sino es que ahora simplemente por estar en la calle o por estar simplemente concentrados en algún lugar le disparan, pero ellos enarbolan la bandera. No solamente Carlos Vives, hoy veía a otro de ellos, Juanes también enarbolando la bandera de Israel. Esos son los defensores de derechos humanos que están buscando la libertad de Venezuela. Bosé, esto es bien bueno que se sepa, ¿no? Pero Miguel Bosé diciéndole así abiertamente a Bachelet: mueve esas nalgas y ven acá, mueve esas nalgas. Fue así. Con el presidente de Chile allá, que no le dijo nada. O sea, estamos hablando de una ciudadana chilena y una alta representante en la ONU, de una ciudadana chilena, y las piñericosas no salieron a decirle nada. O sea, no le exigieron respeto. Bueno, no, ni siquiera el mueve mínimo esa nalga, indispensable, o sea, en el mínimo indispensable, no, sino que eso también pasa, ¿no? Pero también habían mexicanos allí, por cierto, Maná, entre otros. Una chica, Paulina Rubio, que también le embargaron un bojote de inmuebles. Pero también por los vimos a ellos hablar por las violaciones reiteradas de derechos humanos. Quiero pasar en su país. un momentico rápidamente aquí. Lamentablemente están llegando los videos a última hora. Mira. Así reciben en el puente de la tiendita en Táchira a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que estuvieron defendiendo el puente Simón Bolívar, ¿no? Viva Chávez, carajo. Qué bien, qué bien. Acá del puente binacional de Tiendita. Recibiendo a los guardias. Compañeros y compañeras que están resguardando la soberanía de la
compañera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que han estado siendo leales a la patria. A mí me habían dicho que esa gente no existía. Sí, no, sí, todos los días sí. Pero ¿cómo que decía la tercera, Mario? La tercera, creo que esa es de Chile, ¿no? Decía que el 80%, la Guardia Nacional Bolivariana estaba en contra. 90%. Estaba en contra. Estaba en contra del presidente. Oye, la mentira para ellos no tiene ningún límite. No lo tiene. No, bueno, es un instrumento más también, o sea, forma parte de un... De nuevo, pues, pero volvemos a la misma disonancia, pues, o sea, por supuesto que ya van a enarbolar todo este discurso grandilocuente y heroico, pero ni, o sea, ¿quién? No se lo cree nadie ya. Pero ¿cómo, o sea, nos hay un hace, agotamiento, pero ¿cómo nos hace falta a nosotros en Venezuela una oposición totalmente responsable, una oposición capaz? Aquí hace falta política. Una oposición que sea capaz incluso de medirse en las urnas electorales. Bueno, esa oposición. Pero evidentemente eso no conviene porque eso es desplazar lo político del panorama, y donde se desplaza lo político prevalece la violencia, que es justamente el instrumento más funcional que tiene, que de quienes hemos estado hablando hasta ahora. Porque entendieron que la única forma de llegar es a través de la violencia, porque en las urnas electorales, y lo han demostrado en una y otra oportunidad, cuando se miden no pueden llegar. ¿Y qué hacen? Tratar de descreditar a el sistema electoral para dar pie ¿a qué? Oye, pero y cuando ganan violencia. pierden también. O sea, el 2015, independientemente, cualquier analista porque te lo dice, será una oportunidad de oro, y, o sea, para hacer política justamente, y se la morfaron en 6 meses. La desecharon. O sea, pero ya además por la misma convicción, eso que en la tragedia llaman la ibris, pues eso que supuestamente hace que digamos, el lado más atrofiado de la persona decida que, o sea, lo comienza a hacer una noticia y confirmada por acá mismo. Sergio Novelli, desde su Twitter, confirman la muerte del asistente del diputado Freddy Superlano en Cúcuta. Voluntad Popular lo pone como un ataque. Y el parlamentario se encuentra recluido en una clínica de la ciudad luego de comer en un restaurante donde resultaron intoxicados. Yo no estoy mintiendo, aquí está, mire. Sergio Novelli, metido ahorita mismo en su Twitter. Ahí lo tiene. Y no contarle que no coloquen a esta persona como un fallecido por parte de la represión, de la Guardia, y entre otras cosas. Sería lo último. No, pero algo seguro le puede montar. Oye, nosotros lamentamos, mire, toda muerte nosotros la lamentamos, pero esto nosotros lo estamos diciendo hace rato. Esto no es de ahora. O sea, cuando nosotros vemos la cara de un Vilca, de un Olivares, la cara que tienen allí, de desdén, de no importarle la vida de nadie, imaginen ustedes qué es lo que pasaría con ellos. Mira, te quiero poner por último, rapidito aquí, por favor, de Madeleine. Ve lo que le dice el tipo, voy a tratar de ponerlo así, porque es que yo le dije a Madeleine, hay muy mala cobertura por allá. Pero yo le dije a Madeleine, pásamelo. O sea, lo que le dice el tipo de migración, se lo dice a Madeleine, mira. Ustedes sinvergüenza, prestándose para un golpe de Estado, prestándose para matar a la gente, porque lo que habían aquí era gente inocente, prestándose para eso, sabían lo que venía. Descarado. O sea, la gente de migración de Colombia, diciéndole a Madeleine sinvergüenza. Y habría que preguntarle a la gente de migración, que no es solamente de ahora, eso se ha dicho desde hace tiempo que han estado involucrados, ¿recuerda? Migración los que expulsaron a Loren Salé, por cierto. Eso mismo. No, y ojo, son los mismos que cuando se escapó a Colombia, que lo pasó migración. Al que está preso, a Requesén, ¿o no lo recuerdan? Vergüenza le debería dar al gobierno colombiano, al Estado colombiano, al señor Duque. Señor Duque, cada día da más vergüenza, camarada. Se ha convertido en el verdadero títere. Y lo peor de todo es que le preguntan, ¿usted va a involucrar a la Fuerza Armada colombiana en una intervención militar en contra de Venezuela? Y no es capaz, igualito a Guaidó, no tienen cojones para decirlo, bro.
esperan a que el tío Sam los empuje, los dé una nalgadita para ver si se meten hacia acá. Uno, por traidor a la patria, títere, que no tiene a nadie, un gobierno virtual en su cabeza. Y el otro, un vagabundo que ha traicionado toda la fe y la confianza del pueblo colombiano. Y en vez de gobernar, pues lo que se ha dedicado Iván Duque es a actuar y a ser un emisario de la política exterior de Estados Unidos utilizando las fronteras con Colombia. Eso sí es una verdadera desgracia y lástima, donde muchísimas personas van a salir afectados de esto, porque él sabe muy bien que más dependen los colombianos de lo que se produce en Venezuela que viceversa, y lo hemos confirmado o comprobado en los últimos tiempos. Vamos a irnos despidiendo rápidamente, camarada. No, pensando en lo que está diciendo Laila ahorita en cuanto a el encanto también de esta clase de personas es cuando se salen del molde. O sea, cuando los dejan en algún momento, un momentico solo y empiezan a tuitear vainas como cuando la visita de Estados Unidos, que los padres fundadores, o sea, que nos ayudan, los padres fundadores 100 años antes de la independencia, pero 80 años, 70 años antes de la independencia, que nos ayudaron en nuestra independencia, etcétera, etcétera, y ese tipo de cosas yo no creo que sean, o sea, eso no se lo dijo nadie, eso fue un momento de él de espontaneidad. Yo creo, pero eso era para agregar un detalle, nunca se olviden de ese ángulo de las cosas, porque si no tienes esos productos Pepsodent ahí haciendo desastres, ¿no? Y uno tiene que ver ese otro ángulo para saber cuál es lo vulnerable. Yo la cédula con lo de Pepsodent, ¿oíste? Bueno, hermano, ya era hora también. Yo ni me acuerdo, ni sé qué es eso. No, bueno. Vale, Colgate y esta cosa, no, pero te acuerdas la sonrisa Pepsodent, se te cayó la cédula. Me salió Ramón Mucho también, que salía, y un compañero que trabaja en esta planta en una cuña de aquella época. O sea, salió con una sonrisa fresh, pero bueno, no importa. A lo que voy en este caso es, yo, para concluir, dos cosas. Lo primero, o sea, esto evidentemente no ha terminado, evidentemente viene más, evidentemente hay que estar en... Pero en escala mayor. Sí, o sea, viene algo mucho más grave, ya sabemos tampoco que no les importa un asunto, ya la verosimilitud no es una preocupación dentro del panorama, lo importante es que se ajuste como se ajustaron los hechos, entre comillas, por ejemplo, volviendo al principio, a lo que fue el decreto Obama. En esa medida hay que saber entonces que las cotas de cinismo van a ser aún más salvajes y que hay que tener el alma muy preparada para otra cantidad de cosas que pueden venir y otra cantidad de hechos estremecedores, sean artificiales, combinen los dos elementos o sean provocados y controlados desde la escenografía que ya manejan. Hay que estar preparado para todo. Sí, además que, y de nuevo, volvamos a un mensaje más respecto a eso. Esto no es una discusión ideológica. En este punto no, esto no es una discusión de forma. O sea, aquí yo creo que se reduce el territorio de la discusión y se limita a una línea de defensa fundamental que no solo es un asunto del PSUV, no solo un asunto de los chavistas. Es un asunto de toda aquella persona que tenga un mínimo de amor propio por su país y que sí, cómo no, hay problema con una cantidad de conflictos que tenemos que enfrentar, pero no hay otra manera de hacerlo sino juntos. Y que además, básicamente, una vez, si existiera ese momento en que levanten este tipo de, o sea, por ejemplo, las propias sanciones y los resultados de ellas, o sea, vamos a ver una gran diferencia en cómo se ponen sobre estas cosas y que las fueron agravando en su momento también. Y yo creo que eso también no hay que perderlo de vista. O sea, y una cosa más respecto a eso. Hay momentos en que esa intuición, entre comillas también, que esa sapiencia que se ha ganado en años sirve más que cualquier comentario, que cualquier especialista. Eso funciona y uno no debe dejar de confiar en eso, en uno mismo, y me refiero a todas las personas. Ese elemento hay que tenerlo, fundamentalmente. Y como creo que se me acaban las palabras, le mando un saludo a mi pana Ángel Figueroa por ahí, que es uno de los anónimos de hoy. Sí, señor. Mira, Mario, yo creo que en conclusión nosotros podemos decir hoy ganó Venezuela. Hoy es un día que sí tenemos que celebrar porque no se impuso esa bota norteña que ha querido imponerse, bueno, en lo largo de estos años de revolución en nuestro país. Y esto es sumamente importante también decir, saquen sus manos de Venezuela y quien quiera ayudar a Venezuela, pero de verdad, verdadita, tiene que por lo menos alzar su voz para denunciar y pedir a Estados Unidos que saque de una vez estas sanciones que son las verdaderas responsables de la situación que acontece en el país. Sí. Que no nos traten de comprar con un poquito, nadie se debe dejar engañar, y esto sí va dirigido también a esa parte de la oposición que está acompañando todo este show
No se dejen comprar por esas miserias que nos quieren dar. Si realmente ustedes están preocupados o están desesperados por todo esto, pues pidan que saquen estas sanciones que son los que nos están afectando a nosotros, porque ustedes están claros y ustedes lo saben muy bien, que ustedes probaron lo que es una revolución y saben lo que es capaz de hacer una revolución y saben que una revolución es la que reivindica los derechos inalienables del pueblo. Si tuvieron educación gratuita, si tuvieron salud gratuita y tuvieron todos estos elementos esenciales para la vida de un ser humano, pues eso fue durante la revolución y sin sanciones. Solamente las sanciones son las que impiden a las revoluciones pues ejercer las acciones que normalmente hacen todas las revoluciones, y en este caso una revolución que va a una transición al socialismo, y es restituirle los derechos a ustedes, a todos los seres humanos. Bien, iba a terminar con la minuta del día 23 de febrero, dice aquí, me la mandaron. ¿Entró la ayuda humanitaria? No. ¿Se originó algún alzamiento militar de algún cuartel? No. ¿Logró ingresar alguna embarcación de país o colonia extranjera con ayuda humanitaria? No. ¿Los gobiernos de las islas holandesas y Brasil lograron ingresar la ayuda humanitaria? No. ¿El ahora prófugo de la justicia Guaidó quedó del lado colombiano? Sí. ¿Lograron imponer un falso positivo para confundir a la comunidad internacional? No. ¿Los dirigentes de la oposición volvieron a dejar solo a sus seguidores frente a la Guardia Nacional Bolivariana? Sí. ¿La oposición cumplió su objetivo? No. Llegó el 23 de febrero, ¿y quiénes se fueron? El embajador y los cónsules de Colombia. Y Guaidó. Y Guaidó, y los dirigentes los volvieron a engañar. Así es. Chao, nos vemos el martes. Vamos de una vez, revolución temprana tenemos que hacer, porque mientras más se tarde, más difícil es, cuando las águilas se arrastren.